la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues le agradecemos muchísimo a Hug Quib Espada Zancona que esté con nosotros. Él es pues una persona muy destacada, consejero del INE desde julio de 2020, antropólogo social, historiador, profesor, investigador y también expolítico mexicano y ahora mismo dentro del Consejo del INE. Muchas gracias por estar con nosotros, consejero. Le saludamos desde Torreón, Coahuila, Manuel Cerrato, Arturo González, una servidora, Marcela Pámanes. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias. Saludos, Uki, buen día. Consejero, déjeme preguntarle, el plan B, el lado A y el lado B ahora sí, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo del plan B o dónde deberíamos de poner el foco y la atención la mayoría de los ciudadanos? Yo tengo un inconveniente en discutirlo, el plan B en términos de lo bueno y lo malo. Me parece que el plan B tiene que discutirse antes que valorarlo en cada uno de sus puntos en su lógica general. Y en su lógica general se trata de un proyecto de debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, especialmente de su estructura territorial, que tiene graves implicaciones para la calidad de las elecciones que el Instituto puede proporcionar. Sí, me parece súper atinada que no nos vayamos por el rumbo de la valoración, sino de la reflexión de cómo se fortalece la democracia con la discusión de las leyes electorales que tenemos, porque creo que eso sí se vale, ¿no? Está revisando de manera constante el marco legal sobre el que depositamos las expectativas en función de la democracia. No, eso es verdad. De hecho, una de las grandes críticas al plan B es que no vino, y al plan A también, es que no vinieron precedidos de un debate nacional, de un debate que incluyera las opiniones de distintos segmentos de la población, incluyendo desde luego partidos políticos, organizaciones sociales, entidades con capacidad técnica para hablar del asunto, como son directamente los tribunales electorales, los órganos locales, incluyendo al INE. Si nosotros recordamos, el plan B se aprobó el mismo día que fue presentado y sin debate, sin dictamen en comisiones, fue simplemente tal como llegó, así fue aprobado. Y justamente este déficit de debate se traduce, entre otras cosas, en elementos dentro del plan B, en la reforma legal, que entran en contradicción con la Constitución y que son inconsistentes internamente. No se trata de un proyecto integral, sino de una serie de decisiones que se juntaron y se aprueban en bloque. En ese sentido, a mí me parece que justamente la necesidad de realmente debatir, de que quienes tienen algo que decir lo puedan decir y de que en la medida de lo posible una reforma electoral alcance un amplio consenso de fuerzas políticas y sociales, y que necesariamente una reforma electoral debe proporcionar mayores garantías a la ciudadanía de de elecciones íntegras, elecciones transparentes y elecciones, cosa que se vuelve mucho más importante día a día una vez que se ha expulsado el fraude electoral de las urnas hace décadas, elecciones en las que los poderes fácticos no tengan un peso determinante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que la disposición de dinero no sea el factor que determine quién gana o quién pierde una elección, sino la auténtica voluntad de los ciudadanos. Me parece que hay cosas extraordinariamente relevantes que quedaron fuera del debate, y en términos generales, además, hay que decirlo, pues la reforma electoral es una reforma que no atiende problemas de largo plazo que están pendientes en este país desde 2020, desde el año 2000, cuando la alternancia en el poder no se vio acompañada de una gran reforma constitucional que redefiniera el sistema político mexicano. Los quehaceres de los procesos electorales cada vez son más especializados y cada vez demandan más preparación. El desmantelamiento, como se ha venido adjetivando por parte de quienes analizan y reflexionan el plan B, es uno de los grandes riesgos que conllevan.
¿qué sucedería si realmente se desmantelara el INE? A ver, la idea, digamos, de buena fe que hay en esta propuesta de adelgazamiento severo de la estructura del INE es que esos espacios serían tomados por la ciudadanía y que la ciudadanía se haría cargo de cuidar sus votos y los de sus conciudadanos. Esto tiene un error de concepción muy profundo, porque la realidad es que la ciudadanía tiene diferencias políticas entre sí. No podemos hablar de una ciudadanía abstracta. Hay personas que conciben diferentes ideas de lo que debe ser la política, y para garantizar que esta diversidad transite a las urnas es que efectivamente el INE ha desarrollado a lo largo de las décadas un aparato profesional de gente con conocimientos especializados, con experiencia y con un compromiso institucional de largo plazo con el Instituto Nacional Electoral, porque se trata de personal profesional que trabaja permanentemente en el instituto. De forma que en la práctica el debilitamiento del instituto significa hacer vulnerables las elecciones, en primera instancia a que su organización y su estructura sean precarias en comparación con lo que conocemos, y el riesgo de que las casillas electorales el día de la elección no funcionen como han venido funcionando. Esto podría significar dos cosas. Uno, la no instalación de una cantidad de casillas sin precedentes en el país, y dos, que algunas de estas casillas, ante la ausencia de los funcionarios capacitados para el efecto, pues sean tomadas por grupos organizados de distinta naturaleza que tengan la capacidad para relevar en el momento mismo de la apertura de las casillas a estos funcionarios ausentes. Todo esto va directamente contra la calidad de las elecciones, y contra la calidad de las elecciones quiero decir contra la confianza que la ciudadanía tiene hasta el día de hoy de que basta con depositar la boleta y seguir con su camino para que en la tarde, noche misma de la elección se sepan los resultados, esos resultados sean verídicos y la elección en su conjunto confiable. Ukib Espadas, te saluda Arturo González, buen día. Buenos días. ¿Hasta qué punto no hemos llegado en México al absurdo de que los partidos políticos están depositando en el INE la responsabilidad de aquello que no están haciendo bien? Y pienso, por ejemplo, en el caso de la utilización de recursos de procedencia dudosa, por ejemplo, en efectivo, escapando a la fiscalización del INE, para luego quejarse porque el INE no hace una buena fiscalización o hace una fiscalización excesiva. ¿Hasta qué punto no hemos llegado al absurdo de que los partidos están depositando en el INE sus fallas? Bueno, realmente la cantidad de atribuciones y obligaciones que tiene el día de hoy deriva justamente de acuerdos entre los partidos políticos para vigilar unos a otros actividades sobre las que es imposible que un contendiente político se controle a sí mismo, se autorregule, que se dice ahora. Es decir, en una democracia de adversarios, una democracia con partidos políticos, y no hay democracia sin partidos políticos, pues las distintas corrientes sociales buscan tomar el poder. Y en esta búsqueda de tomar el poder es factible en cualquier lugar del mundo que se rebasen los límites de la ley. Esa es la función del INE, evitar que estos límites se rebasen. También es verdad que en nuestro país teníamos una larga tradición de fraudes electorales y que en consecuencia se han depositado en el INE una innumerable cantidad de funciones para evitar que muy distintos métodos de trampa puedan prosperar. Efectivamente, al día de hoy, uno de los problemas más serios que tiene el instituto es el control de gasto de dinero en efectivo introducido ilegalmente en las campañas. El INE ha desarrollado una diversidad de mecanismos para esto, que incluyen inspecciones de campo durante las campañas electorales, pero sin duda no hay capacidad institucional ni del INE, ni de Hacienda, ni de ningún lado que pueda controlar la sistemática introducción de dinero no permitido en las elecciones. Y hay que ser muy claro, que el dinero entre ilegalmente a la elección no quiere decir que sea dinero en principio ilegal. Puede ser, por ejemplo, dinero de empresas afines a un candidato
los donativos de empresas están prohibidos, entonces estos donativos se llegan a hacer bajo el agua y una vez traducido el dinero a dinero no bancarizado, es sumamente difícil de controlar. Esto ciertamente no es algo que los partidos políticos por su naturaleza misma vayan a controlar ellos mismos, y sí, efectivamente, el proceso de fiscalización del INE, que se traduce regularmente en sanciones, trae enormes enojos de los partidos políticos en distinto grado dentro de ellos, pero pues ahora sí que ni modo, eso es para lo que existe el instituto. No podemos concebir la democracia como un lugar donde todo el mundo se porte bien, sean cariñosos entre sí. La democracia es una solución para que las contradicciones políticas de la sociedad se traduzcan en búsqueda de un consenso electoral y en consecuencia de ahí derive la distribución del poder. De forma tal que un sistema electoral en este país no puede funcionar sobre la base de confiar en que cada partido y candidato haga lo que debe hacer y en consecuencia concluir que se necesita una autoridad electoral pues débil en sus capacidades de fiscalización, de organización, de reclutamiento de funcionarios de casilla, porque en la práctica, en lo que hemos vivido a lo largo de los años y todavía podemos observar en elecciones no constitucionales, es decir, de ciertas organizaciones al interior mismo de los partidos políticos, elecciones que nos muestran que la posibilidad de que los contendientes traten de tomar ventaja ilícita de sus adversarios está viva en nuestro país. Es decir, las elecciones son espacios de conflicto político, espacios donde el conflicto político se dirime de manera civilizada, y en nuestro país eso exige un aparato electoral con grandes capacidades de vigilancia, y es por eso que los actores políticos, los partidos y los legisladores han construido este andamiaje legal e institucional que hoy recae de manera fundamental en el Instituto Nacional Electoral. Sí, pero digo, entiendo que no podemos esperar que todos los actores políticos se porten bien, pero mínimo que respetaran al árbitro, ¿no? Es decir, si ni siquiera existe esa voluntad de respeto a quien se supone tiene que estar mediando entre las distintas fuerzas políticas, pues ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, esto que decían, de que sean los ciudadanos los que se autorregulen, pues es que eso ya ocurre, son los ciudadanos los que acuden como funcionarios de casilla, ¿no? O sea, no es que sean extraterrestres, son ciudadanos los que cuentan los votos, los que llevan las actas a los centros de escrutamiento, es decir, de escrutinio, es decir, parece que no ni siquiera estamos de acuerdo en respetar al árbitro, ¿no? Bueno, esa es justamente la crisis que vivimos el día de hoy. A ver, volviendo a la analogía, en un partido de fútbol es muy normal que el público le rechifle al árbitro en un momento u otro, un gol que se reclama que fue penalti o un penalti que se reclama que no fue, pero de la rechifla en el calor del partido a la vida cotidiana hay una gran distancia. Claro. Es decir, nosotros no vemos a los clubes de fútbol después de la rechifla en el partido del domingo exigir que se desmonte el cuerpo arbitral, claro, que cambien las reglas y que el árbitro ya no pueda silbar penalti. Eso es lo que se le está haciendo al instituto. Por ejemplo, se plantea que, como en el pasado ha habido sanciones indebidas a candidatos que fueron suspendidos se les retiró la candidatura, entonces ahora se plantea que un candidato ya no pueda ser sancionado con la cancelación de su candidatura, lo cual me parece que es un exceso. Es decir, se tienen que poner límites a los actos de los candidatos, y si los actos de los candidatos alcanzan cierto nivel de gravedad, pues es una necesidad sancionarlos como a todo mundo se les sanciona por ciertos actos, o como a las autoridades electorales mismas se les puede llamar a cuentas por distintas acciones. Entonces, no estar contentos con el resultado de un evento en particular con el árbitro y plantear que hay que desmontar el arbitraje son cosas distintas. Porque efectivamente quienes hoy cuidan las casillas son ciudadanos, pero son ciudadanos que han sido, en primer lugar, seleccionados con un amplio azar. Se hace esto a través de 2 sorteos en principio, lo cual garantiza que los ciudadanos que llegan no sean operadores de un partido político. Es algo muy importante, es algo que nos pasaba antes en las elecciones, antes hace 30 años. Es decir,
Los funcionarios de casilla eran seleccionados con mano negra y eran fundamentalmente operadores del partido de Estado. Eso hoy no ocurre. Son ciudadanos, son primero seleccionados al azar, segundo capacitados en un proceso de 2 ciclos y después sus funciones distribuidas en función de del grado de escolaridad que tienen. Esto nos garantiza que del conjunto de ciudadanos que vamos a encontrarnos en la casilla como funcionarios, podemos tener la certeza de que no fueron designados para favorecer a ningún partido político, que seguramente ellos tienen sus preferencias partidistas, pero como fueron seleccionados al azar, en una mesa hay personas que tienen distintas preferencias partidistas, pero además que en la gran mayoría de los casos son personas que ninguna tiene vínculos directos con un partido y en consecuencia no tienen la disposición de alterar un resultado electoral en favor de su partido. Esto es lo que este proceso, que sí es un proceso complicado, es un proceso barroco, diría yo, y es un proceso caro de selección de ciudadanos para desempeñarse como funcionarios de casilla, valga cada 5 que se gaste en él, valga cada hora de capacitadores que se invierte en la formación de los funcionarios. Es un proceso complejo, sí, es un proceso necesario y es un proceso que probadamente ha garantizado a los ciudadanos que su voto se cuenta y que el conjunto de los votos es lo que determina quién ocupa un cargo u otro, y no la capacidad de maniobra de un partido político o de otros actores políticos el día de la elección. Sí, muy claros los planteamientos. Consejero, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Qué riesgos supone el Plan B, riesgos democráticos en el tema, por ejemplo, del Registro Nacional de Electores que pasaría a la CEGOV, lo cual sin duda sería un retroceso? Y también en el tema del conteo de votos, porque se propone que inicien los cómputos el mismo día de la elección y no los miércoles como ha ocurrido. Pero además no se elimina el PREP, entonces no sé qué riesgo represente eso en términos de el desorden que se pueda dar y sobre todo también sin este andamiaje institucional que ya tiene el INE, pues cómo se manejaría en el tema de las impugnaciones, de las inconformidades y demás. Si pudiéramos un poco ahondar en ello, por favor. Bueno, a ver, en relación con los cómputos, directamente el mecanismo de cómputo, el problema no es grave. De hecho, hasta podría haber ahí algún avance en la medida en que se plantea que el cómputo debe iniciar el mismo día de la elección. Esto ya se hace así, por ejemplo, en la Ciudad de México. Que el cómputo se realice los miércoles es una herencia del pasado. Bueno, más atrás el cómputo se realizaba el domingo siguiente de la elección. Entonces el plazo se acortó a 3 días, pues por las mejoras en medios de comunicación y el transporte. En este momento es viable realizar los cómputos a partir del mismo día de la elección, tomando ciertas previsiones de tiempo, por ejemplo, para estados con una geografía muy complicada que pueda hacer que los paquetes electorales tarden incluso más de un día en llegar al cómputo, al espacio del cómputo distrital. En cuanto a los conteos rápidos, que es el instrumento fundamental con el que se proporcionan resultados inmediatos, estos seguirían vigentes y el PREP se haría innecesario porque un programa de resultados preliminares da esos resultados preliminares hasta en tanto el miércoles inician los cómputos. Si los cómputos inician el mismo día de la elección, un PREP se hace pues no necesariamente del todo innecesario, pero sí prescindible. Es decir, la ciudadanía, en lugar de estar recibiendo a partir de la noche de la elección resultados preliminares, estaría recibiendo resultados definitivos. Esa parte no me parece especialmente problemática. Sin embargo, hay problemas en la operación de esto. Por ejemplo, se plantea que ahora los auxiliares electorales no podrían trasladar paquetes electorales, es decir, lo que se genera al final del conteo de votos en las casillas. Esos auxiliares ya no van a poder trasladar paquetes electorales a las sedes distritales, sino que tendrán que ser exclusivamente, porque ahora pueden acompañar, los funcionarios de la casilla. Eso representa severísimos riesgos. En zonas de baja seguridad del país, que son demasiadas, la gente que cuidó la casilla no necesariamente está dispuesta a tarde en la noche tomar su paquete electoral
y sin apoyo institucional trasladar el paquete a las casillas. Eso sí que es un riesgo. Otro riesgo es la pretensión de que los partidos puedan registrar sus representantes de casilla hasta 48 horas antes del día de la elección. ¿Esto qué significa? Que cuando 5 días antes el funcionario de casilla, el presidente de la casilla, recibe los materiales electorales y el día de hoy, entre ellos, el listado de representantes de casilla que acudirán, si esto se hace con tanta premura, hasta 48 horas antes, el día de la elección los presidentes de casilla no van a saber quiénes son los representantes de partidos legalmente designados, y esto permitiría su sustitución ilegal. Exactamente. Muy bien. Muy bien, consejero, pues para nosotros ha sido un gusto poder tenerle en los micrófonos de Contextos. El público nos hace el favor de estarse comunicando y agradece su presencia, que es muy importante que los consejeros del INE no solamente se queden en la Ciudad de México, y para los medios nacionales nosotros también necesitamos tenerlos acá, y son parte de los comentarios que nos hacen llegar. Así es que ha sido un gusto, consejero. No, por el contrario, un gran gusto estar con ustedes y especialmente poder llegar a su auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Hug Kib Espadas Ancona estuvo con nosotros, consejero del INE. Más entrevistas como estas nos dicen: yo apoyo al INE y a sus consejeros, yo iré a la marcha. Excelente, Grem, que tengan a tanto invitado de primera. Esta semana me han tenido atrapado en la radio. Este tipo de entrevistas son muy útiles para la ciudadanía. Les mando todo mi agradecimiento y reconocimiento. Gracias, Jacobo. Y más comentarios que luego les damos salida, porque ahora Gerardito Astorga quiere que nos vayamos a la pausa. Vamos a ella. Muy bien. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.